Hola amigos, te está hablando Thierry Planchet de TP Marketing Digital. Hoy vamos a seguir un poquitico esos capítulos sobre la integración de los sistemas de pago, que es súper importante antes de cualquier cosa, porque la finalidad realmente es que podemos vender nuestros cursos, vender nuestros productos y que esto se haga a través de un sistema de pago. Entonces, sin más, vamos a conectarnos directamente sobre la plataforma y mirar cómo eso funciona. Ok, muy bien, ya entonces estamos conectados sobre Kartra, como siempre, y vamos a ir en My Integration de manera a empezar a incluir dentro de nuestro sistema de pago. Pues aquí estamos viendo todas las integraciones posibles que podemos tener con plataformas externas, ¿ok? Aunque realmente hay muchas cosas que, como les diré, yo prefiero tener directamente dentro de Kartra, pero para algunas cosas sí tendremos la obligación de conectarnos, sobre todo para el tema de pagos. O sea, acá estamos viendo las distintas plataformas como Zapier, Postmart, etcétera, ZenGrid, Kartramel, ¿ok? Podemos por defecto pasar por Kartramel, pero podemos también elegir de pasar eventualmente por otro sistema como Postmark o SendGrid para mandar los emails y podríamos seleccionarlos desde la plataforma. En lo que nos interesa dentro de las integraciones son los sistemas de pago. Entonces aquí vamos a mirar que tenemos las dos más importantes, más AutoResnet y Braintree, ¿ok? Pero lo que tenemos es PayPal y Stripe. Entonces yo voy a hacer directamente la integración de mis dos plataformas teniendo en cuenta que tengo una cuenta en PayPal y en Stripe. Una cosa importante cuando quieren hacer marketing digital es súper importante de organizarse un poquitico al nivel del sistema de pago. Mínimo tener una cuenta en PayPal, ¿ok? Si es posible, es muy bueno poder tener una cuenta en Stripe o eventualmente en Authorize.net. Eso a veces puede depender del país donde viven, pero intentar de organizarse eventualmente si no tienen cuenta en este país donde viven, por ejemplo Stripe, si tienen alguien en Estados Unidos, un tío, una tía, un papá, una mamá, un abuelo o alguien que realmente, o eventualmente montar una pequeña empresa no es tan complicado y tener su cuenta en Stripe para poder recibir todo tipo de tarjeta, ¿ok? Si no es posible, PayPal es una muy buena alternativa. Yo tengo más o menos hoy todavía el 50% de mis clientes que me pagan por PayPal, entonces es importante. Vamos a ir a ver cómo funciona la integración directamente con PayPal. Tenemos igual New Integration y Technical Documentation. Vamos a echar un ojo a Technical Documentation, ¿ok? Alors, nunca lo hice, pero vamos a mirar un poquitico lo que nos pide. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos directamente a... alors, veo que aquí me falta eventualmente un PDT token. Website. Ok, vamos a hacer la integración y vamos a mirar qué pasa al momento de la integración. Ok, New Payment Gateway por PayPal. Nos vamos a conectar entonces nuestros pagos entre PayPal y Kartra Account. Ok, todo lo que son ventas, devoluciones, cancelaciones, etcétera, lo podemos manejar entre las dos plataformas. Vamos a conectar PayPal. Alors, como lo podemos ver aquí, nos manda sobre nuestra cuenta PayPal. Voy a iniciar mi sesión en mi cuenta PayPal. ¿Ok? Aquí me pide mi información de conexión, mi contraseña. Yo entro. Ok, aquí yo doy los derechos de acceso a Kartra. Lo está en francés porque mi PayPal está en francés. Me pide autorización para devolver dinero, buscar transacciones, elementos que corresponden a un criterio específico, crear y gestionar los pagos recurrentes, acceder a los datos de PayPal, ok, a mis datos como tal para darlos al cliente, etcétera, etcétera. Ok, a dar los datos de accesos. Estamos devolviéndonos a Kartra. Ok, me dice que está ok, que el email de PayPal va a ser info.windev.la, que es mi email principal, y le falta un PDT token
Alors, eso que vamos a ver, Payment Data Transfer is PayPal Secure Method Transferring Customer Purchase Data Security Back. Ok, entonces yo tengo que mirar porque donde lo encuentro, toma en cuenta que todavía no me permite de cerrar mi conexión, ok. Alors aquí el PDT token, vamos a mirar en la documentación donde lo encuentro. Ok, yo tengo que ir en PayPal, vamos a entrar. Ok. Alors acá vamos a ir entonces lo que me dice, tengo que ir en las preferencias como tal, entonces es acá. Tengo que ir en My Selling Tools, mis herramientas de ventas, que son normalmente estas si no me equivoco. En Website Preference, preferencia de website business, si no me equivoco. Ok, c'est el text. Ok, TVA. Ok, es lo que... Porque estoy en francés acá, ok. Entonces vamos a mirar. Estamos bien. Auto Return. Vamos a seleccionar Auto Return. Entonces, reenvío automático. Y acá... Ok. Ok, vamos a hacer como esto. Entonces, Kartra.com, aunque dice que realmente no lo lee, no hay problema, lo podemos poner como este. Entonces, aquí ponemos Kartra.com. Ok, vamos a seleccionar esto. Entonces, la transferencia de... Ok, y aquí me da el token que yo estaba necesitando. Entonces, lo guardamos, lo ponemos acá y aquí me permite crear mi cuenta. Ok, entonces ya tengo mi cuenta PayPal organizada, como lo podemos ver, con el email info@windev.la. Yo podría seguramente, después yo voy a checar un poquito más si lo haré en una formación más avanzada, meter otro mail que yo tendría dentro de mi preferencia PayPal, como lo podemos ver acá. Yo tengo la posibilidad de modificar o de añadir otros emails. Ok, este por ejemplo lo voy a cambiar. Pues yo puedo poner tpmarketingdigital@gmail.com y utilizarlo del otro lado. Okay. Lo que es importante es que los dos emails lleguen al mismo lugar, entonces no es realmente grave. Lo que es importante es que se haya hecho la integración. Ok, vamos a integrar ahora Stripe. Alors Stripe igual, Technical Documentation. Ok, alors realmente no tomo realmente el tiempo de leerlas. Me pide una secret key, una publishable key. Ok, entonces vamos a mirarlos dentro de nuestra cuenta de Stripe en lo que me corresponde. Alors, puedo cerrar PayPal. Yo puedo hacer la documentación de PayPal. Les invito a leerla tranquilamente, okay, aunque no entienden muy bien el inglés eventualmente, pero de mirarlo bien de manera a estar seguro que no hay ningún tipo de errores. Okay. Yo lo verificaré también al momento de hacer las pruebas definitivas. Si hay cualquier cambio, se los diré en otro video. Ok, ahora vamos en Stripe, vamos a hacer la integración. Alors, me pide la secret key y la publishable key, ok, igual. Entonces vamos directamente a leer la documentación, como hemos dicho, ok. Entonces, lo que tengo que hacer es, me conecto a Stripe. Alors, voy a conectarme desde, ok, Stripe.
Dashboard. Ok, entonces vamos en, me han dicho, vamos en API. API Key, ok, en Developer, API Key, y acá vamos a ir en Secret Key y Publishable Key, ok, alors a ver si tengo ya, ya tengo una. Ok, me conecto a mi cuenta. Ok. Entonces, por supuesto, estas llaves no las van a ver ustedes, ok. Al momento de la grabación voy a esconderlas. Si no tuvieran llaves al momento de crear la API key, tendría la posibilidad de crear una nueva. Aquí ya tengo las mías creadas ya para otras autentificaciones, ok. Entonces, en Kartra voy a poner la secret key. Y acá voy a poner la Publishable Key. Ok. Como les diré, esta información va a estar escondida en la video. Y hago Create. Alors, me dice que está creado importante que tenemos que poner esta información dentro del sistema de notification de Stripe. Vamos a ver cómo. Ok. Eso ya lo sabemos. Ok, eso lo sabemos. Alors, vamos a poner un webhook. Entonces, vamos acá. Yo lo vi. Webhook. Vamos a añadir un vamos a añadir este. Ok. Add endpoint y ya. Todos. Ok. Entonces ya hemos terminado acá. Está hecho. Entonces ya de esta manera hemos hecho la integración de nuestra cuenta PayPal y nuestra cuenta Stripe. Yo voy a verificar después, por supuesto, si todo está funcionando, ¿ok? Si tengo cualquier tipo de error o cualquier tipo de cosas. Estoy mirando API, eso es otra cosa, IPN. Ok, eso es otra cosa que tenemos. Ya la integración está hecho. Iremos descubriendo el IPN que es para recibir como la notificación inmediata de un pago. ¿Ok? Si tengo cualquier tema, cualquier duda en el futuro de algo que no funciona, me pueden escribir por la video. ¿Ok? Y les estaré contestando a medida que voy a seguir haciendo las pruebas sobre Kartra para la integración de los sistemas de pago, pero normalmente no hay ningún tipo de problema. Ok, entonces les dejo hoy y nos vemos dentro de muy poco en una próxima video. Bye bye.